Hola Venezuela, Iberoamérica, arriba los corazones. Gracias por estar con nosotros a esta hora del día. Es Wilmer Rosas a través de Sin Mentiras, el equilibrio informativo en ANTV, un canal para todas las voces. Ya el mes de noviembre se decretó mes aniversario de Sin Mentiras, así que pendientes de los programas especiales, de los debates que van a venir a continuación en nuestra programación. Pendientes porque viene el Gran Polo Patriótico, el PSUV, Patria para Todos, en fin, y viene la oposición representada en la Asamblea Nacional y en otros sectores del país que estarán presentes en nuestro espacio. Bueno, en todo caso, una persona, uno de esos voceros importantes de la Dirección Nacional del PSUV, que estaba planteado también para un debate en nuestro espacio, hemos querido adelantar un programa previo, valga la acotación, con el diputado Julio Chávez. Julio, ¿cómo estás? Bien, bien, Wilmer. Felicitaciones. ¿Vale? Bueno, muchas gracias porque también grabó ese aniversario por allí, esa salutación. Y como yo decía, por ahí ya llegó la torta. Esa torta me la regaló Acción Democrática. Puso la torta Acción Democrática. El contralor de Acción Democrática, Luis Martínez, me la regaló en nombre del CENDIA de, imagínate tú. Bueno, bienvenido. Vamos a ver qué nos manda el PSUV. Bueno, aquí estamos. 1958, 1998, 1998, 2022. Quisiera algunas aristas de la siguiente manera. Vamos a empezar por ahí, fíjate. Si hubiera que reivindicar algo entre el 58 y el 98, ¿qué pudiéramos reivindicar? Mira, el espíritu de lucha del pueblo venezolano, ¿no? Sin lugar a dudas que entre el periodo 1958-1998 se dieron importantes luchas, movilizaciones del pueblo venezolano en función de denunciar la traición de que fue objeto en el año 58, cuando a espaldas del pueblo se firmó el famoso Pacto de Punto Fijo. Y yo creo que esa capacidad de movilización, esos niveles de organización, de politización de la sociedad venezolana, esos venezolanos y venezolanas que no tuvieron otra opción que alzarse en armas, ¿no? Sobre todo en la década del 60, parte del 70, que luego vino una etapa muy dura, porque fue la aplicación de los paquetes neoliberales y sin embargo el pueblo siguió movilizado, siguió en las calles denunciando, ¿no? La entrega al Fondo Monetario, las políticas de privatización, el establecimiento de la figura de los desaparecidos, que no es verdad que es del cono sur de los países de Argentina o el plan Cóndor, ¿no? Se me está adelantando mucho, se parece también a Neymar, está jugando posición adelantada rumbo a Qatar. Espérate un momentico, yo hablé de las reivindicaciones de ese periodo y me dice la lucha, entonces me empieza a hablar de los desaparecidos. La capacidad, porque te dije la capacidad de movilización y de lucha y de resistencia del pueblo venezolano. Pero no me ha dicho, por ejemplo, que hay un tránsito a la democracia. Es que no es verdad. No es verdad. No es verdad. Después del 58 no hubo democracia. Pero ¿una democracia de qué tipo? Bueno, ¿Una no sé, democracia en función de quién? Estoy preguntando. Una democracia para privilegiar cuáles intereses, ¿no? Los que firmaron la traición del Pacto de Punto Fijo. Puede llamarse una democracia representativa, Wilmer, que tú elegías a una persona por 5 años y te olvidaba, y la persona hacía lo que le daba la gana, y no había forma de hacerle seguimiento, ¿no? De hacer contraloría. Una democracia que el sufragio era el nivel más alto de participación. Y entonces yo creo que esa democracia realmente no se correspondía con las aspiraciones del pueblo venezolano, que siempre estaba precisamente bregando por mayores niveles de participación y de protagonismo. Y el desarrollo de la infraestructura, la vialidad, ¿cómo queda eso ahí? Pues es una reivindicación, no se puede notar como algo importante en ese periodo. Pero es que ese fue un concepto de desarrollo, ¿no? Mal entendido, Wilmer, en el fondo, porque es el concepto de desarrollo centro-periferia, ¿no? Se desarrollaron solamente las ciudades, pero el resto del país quedó al margen, ¿no? Tú me dices, por ejemplo, bueno, que los desarrollos, que Caracas, ¿no? Que las obras de Parque Central, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿y el resto del país, Wilmer? La inmensa mayoría del país, ese país que fue invisibilizado, ese país que fue perseguido, ese país que fue inclusive sometido a todos estos procesos de explotación. A partir de esa lógica rentista,
fundada en el petróleo, que en efecto creó esas grandes contradicciones, esas grandes asimetrías que luego se expresan, ¿no? Bueno, en situaciones como la de febrero del año 89 y luego la rebelión cívico-militar del 4 de febrero. Eso es porque, Wilmer, esa es una respuesta a todo un proceso de aplicación de un paquete neoliberal, tal y cual como lo bautizaban Gumersindo Rodríguez, el propio Miguel Rodríguez también, ¿no? Los famosos tecnócratas, los chicos del IES Aboy, que en nombre de los intereses del gran capital y del Fondo Monetario, le aplicaron a Venezuela una sobredosis de neoliberalismo. Yo entiendo la carga ideológica, política, el marketing de un diputado que tiene mucha academia. Yo lo entiendo muy bien. Pero a la llegada de Betancourt, Leoni, Caldera, en fin, Luis Herrera, Lucinchi, Carlos Andrés, ¿no sucedió nada bueno en Venezuela? No, seguramente, ¿no? Pero ¿cómo que seguramente? Seguramente? ¿Sucedió o no sucedió? Seguramente, Wilmer, con toda esa cantidad inmensa de recursos que le entraron al país, ¿no? Por concepto de los altos precios que se generó por la guerra los 6 días allá del Yom Kippur, eso disparó los precios del petróleo. Por supuesto que hubo excedentes que ingresaron al país, pero se pusieron en función de ¿qué? En función de inyectárselo a los programas sociales, a las políticas sociales, para saldar la deuda histórica con ese pueblo que se jugó la vida el 23 de enero de 1958. No fue así, Wilmer. Ese dinero siempre fue a parar, el proveniente de la renta petrolera, fue a parar a los bolsillos de aquellos famosos, aquellas familias, ¿no? Los Zuluaga, que, digamos, captaron una buena parte de esa renta, se quedaron con las grandes empresas que construyó el Estado venezolano. Ellos las usufructuaron un tiempo, las aprovecharon, las exprimieron y después se las devolvieron al Estado, como ocurrió con muchas de esas de las empresas venezolanas, ¿no? Sí, que construyó el Estado venezolano con dinero de todos los venezolanos, no con dinero de ellos, Wilmer, como ocurrió con muchos de esos créditos que se dieron de Bandagro, que los quebraron, que se los robaron, ¿no? Y no tiene una lupa ahí muy milimétrica para ver ningún acierto social. O sea, yo no veo nada de eso que diga aquí. No, yo creo que, por ejemplo, cosas como Fundayacucho, por ejemplo, ¿no? El famoso plan de becas. Hay una cosa. El plan de becas, ¿no? Pero que realmente no fue bien direccionado, porque al final muchos de esos profesionales que becó el Estado venezolano en aquel momento se quedaron fuera del país, la gran mayoría de ellos, ¿no? En las mejores universidades, y eso es cierto, ¿no? Había que reorientar ese programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho, pero si fue diseñado con una lógica, ¿verdad? Solo para beneficiar a quienes habían pactado en Punto Fijo o en Nueva York, ¿no? Acción Democrática y COPEI, bueno, dejas al resto del país, a la inmensa mayoría, sin poder tener acceso a estos mecanismos que muy bien pudieron ayudar en su oportunidad, y una buena parte de esa infraestructura que se construyó también, por supuesto que pudo ayudar, pero ¿hacia dónde iba dirigido el beneficio de esas grandes obras? Tengo más tiempo porque vamos al segundo segmento. Sin embargo, observo una factura de tipo histórica porque los comunistas y la gente de izquierda no fue vinculada con ese pacto. Porque tú sabes que son buenas las cúpulas, siempre y cuando uno esté en ellas. Ya venimos. Así decía Betancourt. Continuamos en Sin Mentiras con el diputado Julio Chávez, diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV. ¿Podría reivindicarse a Marcos Pérez Jiménez de alguna manera? Desde el concepto político. Yo creo que en definitiva hacer un juicio político o moral, ¿no? Que si el gobierno de Marcos Pérez Jiménez fue bueno o malo, sin lugar a dudas que desde el punto de vista represivo, ¿no? Digamos, no puede ser catalogado como un gobierno que respetó los derechos humanos de nadie, ¿no? De las persecuciones, de las desapariciones, de las figuras tan tenebrosas como Pedro Estrada, ¿no? La famosa Seguridad Nacional,
todo lo que eso significó. Quizás en un momento Marcos Pérez Jiménez desarrolló una política muy nacionalista, ¿no? Y a lo mejor eso le pudo haber costado también, al margen de esa situación, del tema de la seguridad interna, el orden interno del país, en efecto, esa posición de enfrentar los intereses del gran capital en su oportunidad, a lo mejor le pudo haber costado, ¿no? Digamos, esa decisión de al final los que dirigen todo, que no están aquí en el país, sino que están allá en el Departamento de Estado, ¿no? Entonces es posible que muchas de esas posiciones nacionalistas de Marcos Pérez Jiménez y eso de pensar en un plan ferroviario nacional, por ejemplo, no para beneficiar a quienes pactaron, digamos, en Nueva York, ¿no? Acción Democrática y COPEI, sino para beneficiar al país entero. Esos planes, por ejemplo, de las empresas básicas de Guayana, que luego continuó la democracia representativa, no era precisamente para las élites. Yo lo que te decía en la parte anterior del programa, Wilmer, es que en efecto, quizás la política que se concibe cuando se ejecuta o se implementa no beneficia precisamente a las grandes mayorías, sino a las élites que estaban enquistadas en el poder. A eso me refiero. Pero te repito, ¿no? Muchas de estas cosas que Pérez Jiménez planteó iban orientadas precisamente a la producción nacional, al desarrollo industrial del país, a que cada día tuviéramos mayor cantidad de recursos provenientes de la renta petrolera, a que eso se pueda distribuir, ¿no? Por ejemplo, quizás no la gran misión vivienda como la llamó el comandante Hugo Chávez, pero sin lugar a dudas que esos edificios, donde hoy se dice el 23 de enero, era una respuesta de ese gobierno, claro, para atacar el problema de la marginalidad que se estaba generando, estaba comenzando a generarse en las principales urbes del país, ¿no? Como consecuencia de un modelo de desarrollo centro-periferia que obedece una lógica totalmente distinta. Por eso te decía, yo creo que si uno lo ve desde la perspectiva de a quién beneficia, finalmente a quién realmente se beneficia de todas estas políticas, de toda esta infraestructura, de todas estas inversiones, te vas a dar cuenta que el saldo entre el 58 y el 98 no era precisamente a las grandes mayorías de la población más vulnerable, sino que iba a las élites, ¿no? Y a los que podían captar parte de esa renta petrolera. Es decir, en estos días escuchamos allá en el hemiciclo una intervención del diputado Bernabé Gutiérrez. Él decía que la única revolución real que se había dado en Venezuela era la que había hecho Acción Democrática con Betancur, Leoni, previamente Gallego, después con Carlos Andrés, etcétera. Y que la comparación, y que ahí están los hechos, pues, los resultados de esa revolución. Y que de alguna manera diezmarle ese éxito a Acción Democrática es no entender la realidad histórica del país. Otros dicen que, bueno, que en la decadencia de un líder como Bernabé se puede escuchar cualquier cosa. Ahora, pero ciertamente ese lapso 58-98 al cual ustedes denominaron la Cuarta República, con un sentido de marketing absoluto, porque hubo marketing para diferenciar lo que venía. Y ahora me comunico con el 98 para acá. ¿Por qué entonces sí se da un salto importante y por qué sí es revolucionario lo que viene? Es decir, entre tanto, me dijo que el tema del pacto de punto fijo con la firma en Nueva York, de URD, de COPEI, de Acción Democrática, dejaron a los izquierdosos afuera. Y a la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Pero ellos podían decir lo mismo después del 98. Claro, pero fíjate cuál es la diferencia. Ajá. Cuando tú comienzas el 98, ¿qué plantea el comandante Hugo Chávez? La refundación de la República y un nuevo texto constitucional. Un texto constitucional que, a diferencia del anterior, del 61, fue hecho a espaldas del pueblo, sin consultar al pueblo venezolano, y fue hecho en los grandes bufetes de la época. Este no, el que arranca del 98 para acá, es un proyecto eminentemente popular, porque es producto del debate, de un referéndum aprobatorio, y además es un proyecto de país que nada más y nada menos transversaliza una cosa que allá en el pasado nunca se tomó en cuenta, como es el concepto de la democracia participativa y protagónica. No se trata de una democracia para 5 años solamente o dentro de 5 años. Tiene que ser una democracia más cotidiana, más permanente. Y eso en esencia es lo que plantea
el proyecto que recoge la Constitución del 99 y del año 2000. Cuando arranca este proyecto, y decimos, esta es la carta de navegación, estamos aquí y aspiramos, ¿no?, llevar al país en esta dirección, con el pueblo como sujeto histórico y como protagonista, y se comienza a desencadenar todo un proceso, Wilmer, de participación, donde la gente se empodera en efecto de eso que establece ese texto constitucional. Bueno, se comienzan a desarrollar en esencia, ¿no?, todo un proyecto que va a beneficiar o va a impactar a las grandes mayorías, a esas que había que saldar la deuda histórica, que nunca se saldó entre el 58 y el 98, ese balance que me estás pidiendo, hay que pedirse la Acción Democrática, a COPEI y a URD, que significó para ello ese periodo de la Cuarta República, ¿no? Ahora, cuando nosotros decimos entonces que hay un nuevo proyecto de país que supera con creces, ¿no?, lo que significó el proyecto basado en la democracia representativa, donde Venezuela está retomando las banderas del bolivarianismo, donde en efecto se comienza, ¿no?, Venezuela a jugar un papel trascendental en el ámbito internacional, donde estamos diciendo que ahora se plantea, ¿no?, la integración desde el punto de vista de la complementariedad, de la solidaridad, y el comandante Hugo Chávez echa a andar, ¿no?, ese proyecto boliviano tan extraordinario como es la CELAC, como precisamente es la UNASUR, y se comienzan a dar todos estos mecanismos de integración subregional, el ALBA Petrocaribe, y le das un sentido totalmente distinto, ¿no?, y se comienzan a estimular procesos interesantes en otros países de la región, teniendo a Venezuela como epicentro. Yo creo, Wilmer, que estamos ante la presencia de un proyecto transformador que apenas comienza y que por eso precisamente... Por lo cual entonces se justifica una sola revolución ha habido en Venezuela entonces. No, yo creo que han habido revoluciones libertarias, revoluciones restauradoras, revoluciones de independencia política en su oportunidad, separación del imperio español, y hay revoluciones ahora que tienden a ir a profundizar, digamos, la participación. Claro, me refería más en el siglo XX-XXI, pues. Me refería exactamente a eso. Pero debo hacer un corte, ¿verdad? Tengo que hacer un corte y vamos a hacer algunas otras preguntas para el diputado Julio Chávez, invitado especial en este día. Ya venimos. Ciertamente, continuamos con Julio Chávez, ciertamente la democracia que es perfectible y a lo mejor la revolución tiene una defensa per se, que es incluso dialéctica, porque la revolución se dice, bueno, nosotros estamos en revolución y podemos ir cambiando, porque la revolución es así, se está transformando y transformándose. Y entonces suena como elemento, quizá no de excusa, pero sí, reitero, de entender que tienes una coraza para explicarle a la gente que estamos cambiando. Es decir, te puedes equivocar toda la vida porque estás en revolución. Una interpretación de eso. Y la segunda tiene que ver con el tema de la legitimidad. Ciertamente tú tienes una legitimidad de origen en la elección y tienes una legitimidad de desempeño. ¿Cómo observa del 98 al 2022 este tema? Porque es evidente que existe diatriba en el sentido específico político. Algunos dicen, bueno, es que el tema de la diáspora fue inducido, fue una política. Otros dicen, no, es por lo que está ocurriendo, por la ineficiencia en la ejecución de las políticas públicas. Total que presenté varios elementos allí para que analice ahí. Bueno, pero fíjate una cosa, Wilmer. Si tú mides los resultados de lo que fue el periodo 98-58, en términos de indicadores sociales, bueno, cómo eran los niveles de pobreza, en un periodo en el cual fue sostenido por los Estados Unidos de Norteamérica y por el gran capital y por los aliados en la región, cómo era la correlación de fuerzas en el continente entre el 58 y el 40, entre el 58 y el 98. ¿Ah? ¿Cuántas dictaduras no habían también en el continente?
en el cono sur que eran sostenidas por el gobierno de los Estados Unidos, porque todo eso tributaba solo en materia prima a ese parque industrial norteamericano, como en efecto era el papel que le habían asignado a eso que llaman ellos el patio trasero. Pero mira ahora entonces cómo son los indicadores, ¿verdad? Entre el 98 y lo que va de revolución, que pudimos haber logrado mucho más, pero es que los índices de desarrollo humano, los niveles de distribución y de equidad del presupuesto de la nación no se comparan con ese periodo, Wilmer. Y sobre todo cuando tú dices cómo eran los niveles de analfabetismo en ese periodo de la Cuarta República, de analfabetismo, y cómo realmente logramos abatirlos, ¿no?, en los primeros años de la Revolución Bolivariana. Además de eso, los índices de desarrollo humano, el coeficiente de Gini, es decir, todos esos logros sociales que sin lugar a dudas apuntan es precisamente al ser humano y no al capital, al mercado, como se hizo en ese nefasto periodo del 58 al 98, eso te da una señal y una evidencia de que son dos modelos contrastados. Pero el sector opositor dice que es un excesivo control del Estado, de la intervención del Estado. Porque es que anteriormente, en ese periodo también del 58-98, se apostó por debilitar al Estado, Wilmer. Se apostó precisamente por la inexistencia del Estado, el Estado mínimo. Mientras menos Estado hubiese para rectorizar la política económica, financiera, fiscal, pues mejor precisamente para el gran capital, ¿verdad? Para los grandes, los dueños de la economía en ese momento, las familias que aquí dirigían y gobernaban, porque en efecto había y eso había que revertirlo después del 98. Eso había que revertirlo, avanzar sobre la construcción de un Estado fuerte, un Estado que rectorice, un Estado que se mantenga y se posicione, se profundice. Un Estado que en definitiva, ¿verdad?, eso es una justificación. Que un Estado que pueda garantizar y propender a la equidad. ¿Qué clase de discursiva? Eso es para mantener y profundizar el Estado socialista que ustedes dicen. Pero no es el Estado este es un Estado en transición. Nosotros estamos avanzando. Por eso le estoy diciendo que la revolución siempre está cambiando. Nosotros, sí, exacto. Una justificación. Pero no involucionando como ocurrió entre el 58 y el 98, en materia de derechos humanos, en materia de indicadores sociales. Si ahí están los resultados. ¿Cuántas viviendas se construyeron en ese periodo de tiempo, Wilmer, para la gente de menos recursos? ¿Quién aprueba o desaprueba el tema de los derechos humanos en relación a un Estado? Que el único que viola los derechos humanos es un Estado, es el Estado, ¿no? Claro, pero cuando tú ves una constitución que en su artículo 23 dice con claridad, que no lo decía anteriormente, que cuando tú firmas un tratado, un convenio internacional en materia de derechos humanos, ¿verdad?, y eso es superior a lo que existe desde el punto de vista del orden jerárquico de esta Constitución, el Estado debe asumirlo. Es decir, lo mejor que esté desde el punto de vista de la progresividad en materia de derechos humanos, automáticamente se asume, ¿no?, en Venezuela. Eso significa, Wilmer, que, por ejemplo, como lo tocaste tú hace un rato, el tema de los trabajadores migratorios. Mira cómo aquí en el país, en este periodo, sobre todo fundamentalmente este periodo, tú has incorporado migrantes colombianos a diferentes programas sociales y misiones. ¿Cuántos migrantes colombianos o de otros países extranjeros han sido beneficiados de la misión vivienda, Wilmer? Una cantidad importante, creo que más del 12%, ¿no? No le preguntamos a nadie si usted viene de dónde, o no lo perseguimos, o no le generamos odio, xenofobia, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, un ejemplo de cómo realmente aquí se garantiza, aun cuando puedan existir todavía rezagos de ese viejo Estado, ¿verdad?, que no hemos logrado, en efecto... Y si así fuere, ¿por qué es? ¿Por qué hay esos rezagos? Ajá, ¿por qué? Yo creo que nosotros hemos tenido que ser un poco más firmes y contundentes en ¿Más? ese tema. ¿Más firmes? Yo soy un convencido... Pero vea acá, ya va, pero es que yo tengo que expresar aquellas preguntas u opiniones que no están aquí ahorita, que van a venir los debates, ya va. Pero sí, eso está bien, pero ya tienes 22 años. ¿Y cuántos años más debes tener para ser más firme? Mira, yo creo que nosotros hemos sido muy permisivos, o fuimos muy permisivos. ¿Con quién? En un momento. ¿O con quiénes? Con el sector financiero nacional. Esos que apostaron precisamente, ¿no? Muchos de esos banqueros, Wilmer, que fueron beneficiados, ¿no?,
de una cantidad importante de dólares preferenciales. Y tú sabes eso muy bien, muchos banqueros, grandes empresarios que sacaron grandes capitales. Creo que fuimos un poco permisivos, ¿no? Y realmente no se aplicó con firmeza la mano de un Estado que tienda a rectorizar la economía, a regular la economía, a generar mecanismos de equidad y entonces a castigar a esos que propiciaron la fuga de capitales, como en efecto ocurrió con una buena parte del sistema financiero, los banqueros de ese momento. Yo creo que debemos ser un poco más firmes en eso, ¿ves? En el tema de la fuga de divisas que se dio en el país. Aquí se le otorgaba dólares preferenciales a Raimundo y a todo el mundo. Ahí fuimos muy permisivos, creo yo. Y sobre todo con los dueños de banco, que una buena parte de ese recurso que era del Estado venezolano, lo sacaron fuera del país. Ese fue el momento cuando la gente raspaba la famosa... Cuando los famosos raspacupos. Los raspacupos. Pero también los dueños de medios. Tú que eres periodista, tú te acuerdas entonces que en ese periodo, entre el 58 y el 98, ellos importaban papel, ¿no? Los dueños de los grandes medios de comunicación, los tipos que censuraban a presidentes, ¿te acuerdas, no? En aquel tiempo, censuraban a presidentes, dueños de medios, dueños de televisora. Usted, presidente, no entra aquí en este programa. ¿Te acuerdas aquella vez de un periodista, colega tuyo, que le dijo, usted a mí no me... ¿Te acuerdas? Sí, Aquel sí, presidente, se fue con ¿no? Jaime Lucinchi. Jaime Lucinchi. Sí, sí, sí. Bueno, entonces fíjate cómo, en este momento yo creo que fuimos muy permisivos también, Wilmer. Bueno, pero hay unas aristas ahí que tocaron unas fibras, una sensibilidad ahí. Ya vamos a preguntar sobre esas cosas. Ya venimos. Continuamos con el diputado Julio Chávez. Bueno, sí, había alguna limitación de la libertad de expresión, pero ellos dirían en este periodo, bueno, sí, pero es que el papel lo controla el Estado, entonces no podemos opinar. Las emisoras que se cierran, aunque yo tengo que ser serio, la Cámara de Radiodifusión dijo que se habían cerrado emisoras porque eran clandestinas. Wilmer, en periodo de la revolución, ese es otro tema interesante, ¿no? Porque es que entre el 98 y este tiempo, en revolución, se han promovido mayor cantidad de radios privadas. ¿Sabías tú eso, Wilmer? No es verdad que aquí se han promovido otro tipo de emisoras, sino que lo que ha proliferado en este tiempo es mayor cantidad, es decir, la propiedad privada en el tema de los medios de comunicación. Y muchas de esas que tú dices que fueron cerradas, es porque en algunos casos o murió el dueño. Pues acuérdate que muchas de esas... No, la Cámara de la Radio dijo que no tenían permiso. Claro, pero ¿por qué? Por ejemplo, allá en Lara hay unas emisoras que ya a quien le dieron la concesión para explotar, ¿no?, el espacio radioeléctrico, ya no está. Entonces el hijo, ¿verdad?, como si eso fue una cosa que se heredara, ¿no?, la sigue usufructuando, pero es que ya va. Ahí la propiedad el espectro es del Estado venezolano y se le dio a una persona para que lo explotara un periodo de tiempo que ya feneció, que ya se venció. El Estado lo que tiene es que aplicar la ley. Ahí hemos sido muy blandengues también, te reconozco eso. Hemos sido blandengues porque simplemente con aplicar la ley, mire hermano, usted se le venció ya la concesión. El Estado tiene que recuperar esa concesión y someterla al proceso que corresponda, ¿no? Pero eso no se hace a veces, pues eso puede generar no sé qué, se moleste el presidente de la Cámara de la Radiodifusión o no sé quién. No, hermano, hay que aplicar la ley. Simple y llanamente Pero yo hacía eso. una pregunta que creo, me gustaría insistir en ello, en el tema de la aprobación o no de los derechos humanos, en el desempeño, en el desarrollo como tal en un país en forma determinada. ¿Quién precisa eso? A ver, la OEA, la ONU, y en ese caso específico, en esa materia, en Venezuela, ¿cómo lo ven en este momento? Lo que pasa es que esas instancias han sido muy politizadas, Wilmer. A nivel internacional, a nivel de la región, la Corte Interamericana la maneja, digamos, a merced de lo que establezca, a discreción del secretario general de la OEA. Imagínate lo que puede hacer Almagro, ¿no?, con esa herramienta en la mano, más peligroso que un mono con hojilla. Pero ¿no? es mejor estar en la OEA que estar fuera. Bueno, pero en estas condiciones en las cuales la OEA es un ápice, ¿no?, del Departamento de Estado norteamericano y es utilizada para
propiciar golpes de Estado, derrocar gobiernos legítimamente electos por los pueblos, no puede ser un organismo que coadyuve en función de la paz de la región. Y por eso es que nosotros tenemos legítimo derecho, ¿verdad?, de no estar en esa instancia hasta tanto, no realmente se reconozca y se respeten el derecho al principio de la autodeterminación y el derecho internacional, que es lo que no está haciendo Luis Almagro, por ejemplo, hoy como secretario de la OEA. Entonces tú me preguntabas por las instancias de los derechos humanos. Bueno, pero hoy se utiliza precisamente para chantajear gobiernos o estados, que si tú no haces lo que corresponda, te satanizamos en materia de derechos humanos, te llevamos a la Corte Penal Internacional, te juzgamos por crímenes de lesa humanidad, ¿ve? Y eso todo, ¿por qué? Porque no le has entregado, a quienes dirigen esos organismos y a quienes manipulan esos organismos, no les has entregado la energía, el petróleo, a como ellos quieren que se les entregue, ¿ve? Entonces los utilizan es para manipular, no precisamente para regir, una política universal de respeto y la promoción de los derechos humanos. Y lo vimos en Ginebra recientemente cuando fuimos allá. A Venezuela se le acusa de violador de derechos humanos, a los trabajadores migrantes, por ejemplo, y resulta que nosotros presentamos el trabajo que tú conoces que hicimos en la Asamblea Nacional, Wilmer, donde lamentablemente el saldo es que quien viola los derechos humanos de los trabajadores venezolanos en el extranjero, en Colombia, es el gobierno de Iván Duque, que entregó 4.414 venezolanos asesinaron en territorio colombiano en el periodo prácticamente del presidente saliente Iván Duque, ¿ve? Es decir, el violador no era Venezuela, es el Estado colombiano que dirigía Iván Duque, Y ahí están los resultados, están las pruebas, nombre y apellido, Wilmer. Eso tiene que ser investigado y es lo que el presidente está planteando, Ahora, que digan que Venezuela violó los derechos humanos porque algún funcionario de estos organismos de seguridad, ¿verdad?, que seguramente se excedió y que, por cierto, ya están sancionados muchos de ellos, están presos, porque cometieron un delito, como tiene que ser, pero ya están presos y sancionados. No es que se les permitió o tenían licencia para violar derechos humanos a ningún venezolano, opositor o chavista como sea. Hay una lógica interpretativa, de opinión analítica en el inconsciente de todos, sobre todo el estamento político, el status quo y el que dirige gobierno y el que dirige instancias de poder, pero sobre todo ha permeado también en el ciudadano común, y es que antes de Petro, ese periodo de Iván Duque realmente le hizo daño a la región. A la región, así es. No lo estoy diciendo yo, son los indicadores, pues lo que estaba ocurriendo. Y los opositores lo dicen también. Y en ese caso Jair Bolsonaro se unió en ese tema también, Ahora, pero viene un desafío importantísimo. Porque si no lo logran y todo el continente es rojo o es de izquierda, yo no sé qué vamos a hacer en Latinoamérica. Porque lo tienen todo. Desde México hasta allá abajo, a excepción de quién? De Paraguay, Uruguay y de El Salvador. Salvador que a veces tira para allá y a veces tira para acá. El Estados Unidos le ha dado duro, ¿no? Sí, le ha dado duro, pero se ha defendido Bukele, y entonces dice que él está aplicando la fuerza porque es necesario poner orden y entonces lo acusan de violador de los derechos humanos. Pero no es una responsabilidad histórica y política para la izquierda de todo el continente. Yo tengo mi apreciación muy personal sobre ese tema, Wilmer, y yo creo que una buena parte de eso que está ocurriendo en América Latina, esa brisa bolivariana, y esos procesos de cambio, de transformación que se están concretando y materializando, tienen que ver con el ejemplo que ha dado Venezuela. ¿Por qué es una brisa bolivariana y no mirandina, por ejemplo? Bueno, mirandina, pues. Mirandina, estoy de acuerdo que sea Miranda, pues. También estoy de acuerdo con reivindicar a Miranda, de verdad, porque es importantísimo hacerlo, Estaba leyendo a Rumazo González en estas noches, a Miranda, es una cosa extraordinaria, de verdad, Entonces, exacto, pero el papel que está jugando Venezuela en todo eso, Wilmer, la capacidad de resistencia de este pueblo, y por eso es bueno este programa para que le llegue a la gente. Mire, usted que está resistiendo allí, y que a veces usted pregunta y nos pregunta a nosotros, ¿y hasta cuándo tenemos que resistir?
vamos a resistir lo que sea necesario. Pero el pueblo te puede preguntar, Julio, así, fíjate, diputado, le puede decir, sí, nosotros hemos resistido, pero ustedes que reivindicaban a Rafael Ramírez, miren lo que pasó y mira dónde anda y mira todo lo que se llevó y mira todo lo que desfalcó al país. ¿Qué hacemos ahí entonces? Y lo dice la gente y te interpelan durísimo. ¿Te interpelan? Y eso está bien, ¿ves? Porque nosotros éramos también partidarios mucho dentro del partido de que esas cosas estaban ocurriendo, ¿ves? Y había que, en efecto, bueno, tomar una decisión allí. Pero bueno, volviendo a lo que la gente en la calle te dice, Wilmer, mire, pero ¿hasta cuándo vamos a resistir? El tiempo que sea necesario. Pero gracias a ese ejemplo que está dando el pueblo venezolano, de la resistencia, de la resiliencia, como se llama hoy en día, es que entonces se ha inspirado el pueblo colombiano, se ha inspirado el pueblo chileno, se ha inspirado y se ha levantado por encima de lo que significa vencer a Bolsonaro, vencer esa poderosísima iglesia pentecostal cristiana evangélica, apoyada por Estados Unidos, y al trumpismo que está detrás de Bolsonaro, ¿no? Tengo que hacer el corte, me queda uno más. Ya venimos. Continuamos en Sin Mentiras, agradeciendo siempre la presencia de la Alcaldía del Municipio Vargas, donde se expresa la verdad, una labor y una experticia importante en materia de ejecución de políticas públicas. En Vargas está resolviendo el hombre, esa es la verdad. Allá en Guárico, con el amigo Carlos Cancha, también está integrando una labor importante con el Ejecutivo Regional y Nacional. Se puede destacar y así lo decimos. Y la alcaldía del municipio Ambrosio Plaza en Guarenas, que está apoyando el programa. Y lo decimos porque se ejecutan cosas. Si ustedes creen que no es verdad, no son patrocinantes del programa. Y punto. Tienen que hacerlo bien. Ahí vamos a redondear el... Claro. Entonces yo te decía, Wilmer, en el segmento anterior, que ese ejemplo de Venezuela es un ejemplo luminoso, ¿no? Y le ha servido de inspiración a estos pueblos para darse los gobiernos, los presidentes que tienen, ¿no? Era impensable en Colombia, por ejemplo, que un Gustavo Petro, ¿verdad? Sí, el pueblo lo hubiese hecho presidente. El pueblo es dueño de sus contenidos. Porque entonces la gente decía, bueno, pero admiramos al pueblo venezolano por esa capacidad de resistencia, es lo que te decía, ¿no? Igual el pueblo brasileiro, lo decían hace poco, y algunos pueblos de Centroamérica, América Latina. Venezuela está jugando un papel importante, pero no solamente desde ese punto de vista, disculpa para terminar el comentario, Wilmer, sino también porque somos poseedores de las mayores reservas energéticas del planeta. Y hacia donde Venezuela se incline en la balanza, hacia allá se va a inclinar el rumbo de la humanidad en los próximos lustros. De modo que estamos asistiendo a una caída de la hegemonía unipolar de los Estados Unidos y a un surgimiento de la multipolaridad. Y Venezuela está apostando junto con Rusia, China, Irán, Turquía y otros países precisamente a que surja la multipolaridad. ¿Y no será el Mira momento, tú el ejemplo entonces de resistencia, si valió la pena o no. No será el momento de ver a los Estados Unidos así, al mismo nivel y llegar a acuerdos, y llegar a acuerdos con ellos, con Colombia, con Brasil y una sola América fuerte, ¿no se ven así? Claro, yo creo que entonces por eso aquí reivindicamos a Miranda, como tú decías, ¿no? Y por supuesto la visión anfictiónica de Sebastián Francisco de Miranda, que reivindica el padre libertador. El hijo de la panadera. El hijo de la panadera, exactamente, con el Congreso de Panamá. ¿Por qué te lo digo? Porque en el año 2023, Wilmer, se cumplen 200 años, si no te acordabas, de la doctrina Monroe. Y como América para los americanos. América para los americanos, y este es mi patio trasero, ¿entiendes? Nadie se mete aquí. Como Estados Unidos salió derrotado en Afganistán, en el norte de África, y ha salido derrotado en esta confrontación de la OTAN como punta de lanza contra Rusia en territorio ucraniano. Entonces, el documento que el presidente Biden acaba de presentar ahorita, octubre del 2022, está calientico, ¿no? Que habla de la doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos, dice que ellos van a voltear la mirada hacia América Latina, ¿verdad? Porque es su patio trasero, porque allí están las mayores reservas. Ali Rodríguez decía que eran los elementos de la tabla periódica, ¿no? Están en América Latina. Incluye la biodiversidad,
y las fuentes más grandes de agua dulce. Agua, claro. Entonces ellos, en virtud, ¿no?, de la derrota y que quebraron Europa completo, ahora van a apuntar los cañones a América Latina. Por eso es que es interesante este proceso de reacomodo de la geopolítica mundial, donde esa brisa bolivariana va a seguir soplando, ¿no?, y se van a consolidar estos gobiernos progresistas. Ahora nos le vamos a plantar de frente a los Estados Unidos en el 2023, a 200 años de la Pero doctrina sin Monroe. revanchismo, ¿no? No, desde la perspectiva bolivariana, de Francisco de Miranda. Vamos a unirnos como bloque, ¿verdad? Y vamos entonces a hablar ahora con voz más fuerte. Vamos a hablar desde el Mercosur, vamos a hablar de la UNASUR, desde la CELAC en los Estados Unidos de Norteamérica, ALBA Petrocaribe, es decir, todo lo que podemos reactivar y las perspectivas y los retos que se le plantean a América Latina, como tú decías, en el 2023, van a ser extraordinarios. Ahora estamos en otras condiciones, Wilmer, mucho más favorables que las que teníamos hace algún tiempo. Necesito un comentario obligado porque, fíjate, la victoria de Lula en Brasil ciertamente, bueno, algunos dicen que es holgado, pero no, hay una mitad del país que, Sí, que claro. es una fuerza que tiene Bolsonaro y su gente de derecha. Y en Colombia pasa exactamente lo mismo, hay una mitad allí peleando, es decir, pero a nosotros no nos interesa por esas fronteras tan vivas que haya inestabilidad en esos dos países. Y pareciera cada uno de esos gobiernos, aunque Lula no ha asumido sino en enero, pero deben estar preparados para eso, para posibilidad de inestabilidad cierta, ¿correcto? Lo van a intentar, Wilmer, con toda seguridad, porque es que Brasil tiene un peso muy grande en lo que es la economía sudamericana y la economía de los BRICS, y ahora con Lula al frente, y la posibilidad de Petro. Tú te imaginas, como decía Diosdado Cabello en una reunión, una cumbre, Nicolás Maduro, Gustavo Petro, Lula da Silva, ¿no?, para recomponer un poco, digamos, las relaciones en el continente y hablar entonces con una voz más fuerte de pueblos libres, ¿no?, y enfrentarse a quien va a intentar reeditar después de 200 años la doctrina Monroe. Entonces es muy interesante lo que se nos plantea para el 2023, solo que estamos en mejores condiciones gracias a la capacidad y la resistencia del pueblo venezolano. El pueblo venezolano sirvió de fuente de inspiración, Wilmer, de un ejemplo luminoso para que esos pueblos se levanten, ahora para que esos pueblos consoliden y ahora para que avancemos, como decía Sebastián Francisco de Miranda, con la gran patria grande. Bueno, yo quiero precisar que este día arranca la celebración aniversaria de Sin Mentiras. Yo me encontraba al diputado de alguna manera en los pasillos de la Asamblea y le decía, usted está llamado junto a un amigo de Acción Democrática, el amigo Luis Martínez, que lo tenemos por allí, que enseguida se incorpora también al estudio, porque la idea de nuestro espacio es y ha sido no solamente contribuir al debate y a la profundidad intelectual en aquellos elementos álgidos de nuestra historia contemporánea, sino que posibilitemos la precisión de elementos a lo mejor en contraposición de posturas, ideologías, en fin. Entonces voy a traer mi torta de aniversario para que también la podemos celebrar. Pasa la torta. La primera torta de la primera torta del año. Esta torta la puso Acción Democrática. Esa la torta la puso Acción Democrática. Véngase, Luis Martínez, para desearle también agradecimiento. Pase adelante. En algún momento lo vamos a tener debatiendo. Pase por aquí a este lado. Agradeciendo de verdad a Julio porque cada vez que lo llamamos ha venido y nos ha recomendado gente importante en el quehacer. Viene un debate que está planteado. Sí, yo le dije a Carlos Melo que viniera. Carlos Melo va a venir por ahí. Y en ese sentido, pues, agradecemos mucho la participación. Venga usted mismo, corte esa torta usted en nombre de Todas Sin Mentiras y con la izquierda y con la derecha. Izquierda, ¿no? Así es. Así es. El primer corte lo hace el PSUV y Julio Chávez. Y se lo damos aquí ahora al Y el compañero. segundo corte lo hace Acción Democrática y el Contralor de AD. Dale, para que vean que hay pluralidad en Sin Mentiras. En nombre de Bernabé Gutiérrez. ¡Cónchale! Pero, no, te pasaste. Aquí no estamos haciendo campaña, chicos. Bueno, agradecido de verdad por esta oportunidad para que en el futuro continuemos con muchas más actividades de esta materia. Gracias, esto es Sin Mentiras. Yo soy Wilmer Rosas, el equilibrio informativo en NTV, un canal para todas las voces.